Bien, pues buenos días. De nuevo estamos con esta responsabilidad de abrir la palabra, que siempre es una responsabilidad enorme, de traer un mensaje y a ver si el Señor quiere que sea un mensaje que edifique y que nos sirva para ir conociendo cada día más a Cristo, que sea útil. Algunas veces nos han podido hacer alguna pregunta y cuando no sabíamos contestar decíamos: ¿por qué es tal cosa? Y recuerdo que de niño siempre tenía la respuesta idónea, que era porque sí. ¿Y esto por qué es? Pues porque sí. Y ya está. Y salíamos del paso de esa forma. A ver hoy que se van a hacer algunas preguntas que no sea porque sí, que tengamos argumento. En el segundo viaje misionero de Pablo, en Hechos 17, se nos cuenta un ejemplo de apologética, de cómo dar testimonio de nuestra fe, muy curioso. Allá en Atenas, cuando escucharon hablar a Pablo, los intelectuales, los filósofos del momento se reunían en el Areópago y allí pues daban voz a las opiniones, contrastaban ideas y demás. Pues a Pablo le invitaron a hablar en este lugar tan importante. Y le dijeron: ¿qué es esto de estas cosas extrañas de las que estás hablando? Ven, porque nuestros oídos quieren atender a estas palabras tuyas. Pablo fue y, bueno, hizo su exposición, pero ocurre que cuando fue a hablar de la resurrección del Señor, la contestación fue: mira, unos se burlaron y otros le dijeron: mira, si acaso ya hablaremos de esto otro día. Cuando expuso la resurrección del Señor, la resurrección de los muertos. En estos capítulos de 1 Corintios 15 y 16, el 15, me voy a centrar en el 15, este es el tema fundamental, la importancia que hace Pablo acerca de la resurrección de Jesús. Es un tema fundamental. Esta primera carta a los Corintios fue escrita en el tercer viaje misionero, es decir, después de ese episodio del Areópago. Es decir, que Pablo no era la primera vez que se enfrentaba a este asunto. Vamos a suponer que estamos con lo que habitualmente llamamos un no creyente, que yo esa terminología todavía no termino de... Bueno, una persona que es atea o agnóstica o como la queramos llamar. Y nos pregunta: oye, ¿tu vida cristiana, el mayor premio cuál es? ¿Qué conseguís con esto? Pues lógicamente hablaremos de la salvación y la vida eterna. ¿Cómo conseguir esa salvación y esa vida eterna? Bueno, tenemos muchos pasajes de la palabra, pero uno de ellos lo tenemos en Romanos 10, 9 y 10, versículos 9 y 10, donde se nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres de corazón que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, pues serás salvo. Bueno, vamos a ver, pero esto a nosotros nos resulta ya muy familiar, pero el que lo escuche de primera vez, espérate. Esto de que confesar que Cristo es el Señor, ¿qué significa? Pues obediencia. Si es tu Señor, obedécele, sus mandamientos y demás. Bueno, pues hasta ahí puedo llegar. La obediencia, tirando más o menos de voluntad, puedo conseguirlo, pero creer de corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, honestamente, hermano, no es sencillo. Yo lo puedo decir, pero si realmente sentirlo de corazón, de verdad, no es fácil. Ya dijo alguno: Dios mío, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Y Jesús mismo en Marcos 9, cuando dice: si puedes creer, cree, porque al que cree, todo es posible. ¿Cómo puedo cumplir estas dos condiciones? Es decir, ¿cómo puedo yo decir que Cristo es mi Señor en obediencia y además lo que hemos comentado? Bien, la obediencia, como decía, puede ir tirando de un poquito de voluntad. Pero creer de corazón, de verdad,
que un hombre fue resucitado de entre los muertos, ¿habrá alguna cosa más difícil que creerse que esa? Pero además con absoluta seguridad. Ya los pensadores del momento se planteaban qué es lo seguro, qué es lo que sé seguro. Porque aquí tengo que estar seguro de que una persona que murió al tercer día resucitó. Ya los pensadores del momento se lo planteaban. ¿Qué es lo que sé seguro? Y Platón, siglo IV, V antes de Cristo, dijo, yo solo sé que no sé nada. Pero claro, el Señor no nos pide que tengamos un conocimiento intelectual acerca de esto. El Señor nos da la herramienta para creer de verdad, de corazón, que un muerto resucitó al tercer día. Y esa herramienta es la fe. La fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es superior incluso a la razón. Es una función cognitiva, una función superior a la razón. En Efesios 2:8 y en Primera de Pedro 1:9 se nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en Primera de Pedro se nos dice, el fin último de la fe es la salvación del alma. Es decir, que tenemos que ir creyendo por fe. Muy bien, pues yo tengo fe. Tengo fe. Pero mira, a mí mi fe no me da para tanto. No llego a tener ese convencimiento. Mira, yo puedo creer que Jesús fue una gran persona, una persona histórica que se sabe, eso nadie lo duda, o casi nadie lo duda, porque fue una persona realmente en su época que marcó, de hecho, parte de la humanidad, o mucho de devenir de la humanidad ha sido marcado por Jesús, una persona que no levantó ni su mano, ni insultó a nadie, ni tenía armas. Incluso puedo creer hasta en sus milagros, pero creer que después de estar 3 días muerto resucitó es difícil. ¿Por qué tenemos que creer de corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos? ¿Por qué? En 1 Corintios 15, los versículos 3 y 4 dice, porque dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí hay algo que nos llama pronto la atención, y es que Pablo no se estaba inventando nada. Él estaba transmitiendo lo que a él le habían enseñado, y además estaba escrito. Eso estaba escrito, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y es verdad que esto estaba profetizado. En el libro de los Salmos, en el Salmo 16, el versículo 10, se nos dice, Salmo de David, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y otro pasaje en Daniel 2:12, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Esto estaba ya profetizado. ¿De acuerdo? Y Pablo se estaba refiriendo a esto. Pero además hay un pasaje que está en Hechos 5, que a mí me ha llamado de siempre muchísimo la atención, acerca de la resurrección del Señor. Cuando Pablo y los demás discípulos estaban en Jerusalén y estaban en el templo, fueron detenidos y lo llevaron delante del concilio. ¿Ustedes qué es lo que estáis haciendo? Nosotros estamos hablando de Dios, del Señor, y eso está por encima de ustedes, y obedecemos a Dios antes que a los hombres. Total, que se establece ahí un debate y Gamaliel, fariseo referente en la palabra, le dice, por favor, llevadlo fuera y vamos a hablar entre nosotros. ¿Y qué es lo que hablaron? Dice, mira, hermano,
si esta gente no tienen razón, ocurrirá igual que les pasó a otros. Pero tengamos cuidado porque puede ser que nos estemos encontrando peleando frente a Dios. Pero en ningún momento dijeron, mira, la resurrección de ese hombre, eso es una falacia. No lo dijeron. Incluso se plantearon que a ver si estaban peleando contra Dios mismo. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Porque en ningún momento ahí se habla de que la resurrección fuese algo falso. Pero no estamos aquí ahora para hablar de la resurrección del Señor, dar argumentos. Hay tantas cosas que hay por ahí. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué tengo que creer de corazón en la resurrección del Señor? Y no vale decir porque sí. Esta misma pregunta puede ser la que se hicieran aquellos que estaban en la iglesia de Corinto y a los que Pablo se dirigía y les dijo, viene en este capítulo 15 de Corintios, seréis salvos si retenéis la palabra que yo os he compartido. Eso sí, si no habéis creído en vano. Si no habéis creído en vano. ¿Cuándo se ha podido creer en vano? Cuando realmente tú no estás convencido de esa resurrección de la obra de Cristo en la cruz. Claro, es muy fácil un pensamiento. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Como Dios es omnipotente, Dios está en cada uno de nosotros. Dios está por todos lados, está en cada uno de nosotros. Y yo manteniéndome apartado del mal, como Dios es bueno, a mí no me va a castigar. Ese es un pensamiento muy cercano a lo que en esta época estaba ya tomando mucha fuerza, que era el gnosticismo. El gnosticismo. El gnosticismo estaba antes del cristianismo. Y cuando tropieza con el cristianismo, intenta hacer un sincretismo, hay una amalgama, una mezcla, con la que había que tener mucho cuidado. El gnosticismo mantenía que Dios está en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres vivos, en cada una de las cosas. ¿De acuerdo? Y tu salvación viene por hacer un estudio profundo de meditación y de introspección hasta llegar a conocer esa parte divina de ti, apartándote de lo material. ¿De acuerdo? Desprendiéndote de todo. Consideraban que el cuerpo era un estorbo para la salvación del alma. Por lo tanto, no aceptaban la resurrección del cuerpo. Porque vienes hasta otra vez encasillado, metido en un cuerpo. De tal manera que no aceptaban la resurrección del Señor. No aceptaban esta gran obra. Digamos que venía a ser un proceso de autosalvación. Repito que quizás por este fuese el motivo por el que Pablo insistía tanto en la resurrección del Señor y en aquellos que posiblemente habían creído en vano. Pero la resurrección en la palabra no nos debería de sorprender tanto. ¿Cuántos casos de resurrección hay? No solamente tenemos la del Señor, tenemos otros casos que conocemos. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, de Sarepta, o sea, en el Antiguo Testamento también tenemos, y posteriores a Jesús, la resurrección de Dorcas, de Eutico, aquel que se cayó de la ventana. O sea que no debería extrañarnos tanto la resurrección. Y por última vez voy a hacer la pregunta. ¿Por qué tengo que creer de corazón, de verdad, en que el Señor fue resucitado de entre los muertos y no justo después de morir, como le pasó a Eutico cuando se cayó de la ventana, sino los 3 días, después de haber sido sepultado? ¿Por qué tengo que creer en esto? ¿Vale? En 1 Corintios 6:14 nos dice la palabra: porque si Dios levantó al Señor de entre los muertos,
también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí está la clave. ¿Por qué tengo yo que creer de corazón y de verdad que el Señor fue resucitado? Porque si tú crees en esto de verdad, podrás creer que hará lo mismo contigo. Porque si con Jesús no lo hizo, siendo Jesús como fue, posiblemente conmigo tampoco. Pero Dios Padre lo levantó de entre los muertos, primicia de los que han de resucitar. Así que aquí tenemos la contestación. Si Dios Padre lo levantó de entre los muertos y yo esto lo creo de verdad, también puedo creer que lo hará conmigo. Muy bien. ¿Ya ha quedado claro el por qué tenemos que creer en esto? Bien, queda más o menos justificado. Yo siempre me pongo en situación del que escucha esto por primera vez. El que está en el otro lado, que a veces nosotros le hablamos con un argot y con una, como si esa criatura llevase en la palabra toda su vida. Este es mi argumento, ¿vale? Bien, ha quedado claro que es necesario este convencimiento. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Realmente los que ya hemos confesado en nombre del Señor, yo creo de verdad, y esto cuando se apaga la luz de la habitación y se queda uno con la compañía de la almohada, creo de verdad que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos? Me lo creo de verdad, sin intención de engañar a nadie. Tengo ese convencimiento. ¿Podría yo tener dudas acerca de la resurrección? ¿Me puedo quedar tranquilo? Vamos a ver. Vamos a hacernos un chequeteo, como decía por ahí alguno. Vamos a autoanalizarnos a ver en qué situación estamos. En la palabra muchas veces vemos pasajes que vienen a ser sombra de lo que está por venir. Tenemos esta gran promesa de la resurrección. Y yo me pregunto, ¿hay algo que apunte hacia esa resurrección para vida eterna, que será lo máximo, pero en un tiempo más cercano, es decir, más ahora, en este tiempo en el que estoy conociendo al Señor y ando en su palabra? ¿Hay algo que se le parezca, hay algo que se asemeje a esa resurrección que está por venir? Todos conocemos el pasaje de Nicodemo en Juan 3. Morir a la vida vieja y nacer nuevamente en Cristo. Viene a ser una resurrección, seguimos con el mismo cuerpo, seguimos con la misma alma, seguimos con el mismo espíritu con el que hemos nacido y volvemos a nacer en Cristo Jesús. Bien, pero ahora yo te voy a hacer 3 preguntas y no me digas por qué sí. Y la primera de ellas, ¿tú te arrepientes ante Dios cuando has cometido algún error en relación a sus mandamientos? ¿Tú crees de verdad que tendrás que pasar por el tribunal de Cristo y dará cada uno cuenta de lo que ha hecho? ¿Tú crees de verdad que Jesús es el único camino hacia Dios Padre y es el único que te declarará justo en ese juicio que tendremos que pasar ante Dios? Si tu respuesta a todo esto son que sí, sí es afirmativa, de verdad, yo te puedo decir que el único que te ha convencido a ti de tu condición de pecador, el único que te ha convencido a ti de que habrá juicio y que serás declarado justo, es la persona del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está en ti y ha sido sellado de tal manera que eres hijo de Dios. Así que
quédate tranquilo porque ese convencimiento lo tienes, ese convencimiento lo tienes. Así que si tú has vuelto a nacer, si has tenido esta, entre comillas, resurrección, ¿por qué no vas a tener esa resurrección en el tiempo postrero? Si el Señor ya ha hecho esa obra en ti, ¿por qué no va a continuar y va a ser la que tenemos por delante? Y voy acabando. La resurrección, en los casos que hemos mencionado, Lázaro, la hija de Jairo, etcétera, etcétera, aquellas resurrecciones fueron posiblemente para que esas personas siguiesen en su vida anterior, con más o menos modificaciones. Pero era una vida que tenía sus días contados, finalizaría. Sin embargo, la resurrección del Señor es una obra aceptada, es una obra como consecuencia de esa resurrección, como consecuencia de la aceptación que Dios Padre daba acerca de lo que era Jesús y de su testimonio. Y como nos dijo el Señor, no os dejaré solo. El Espíritu Santo siempre estará con vosotros, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Creemos de corazón que el Señor fue levantado de entre los muertos por Dios Padre? Esta es condición fundamental para mi salvación. Y lo creemos firmemente, y prueba de ello, una prueba tangible, es lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida, esa vida nueva que nos ha dado. Y esto es sombra de lo que está por venir. Y otra cosita, cuidado de aquellos que aún dudan de la resurrección, y estemos preparados para dar un buen testimonio de cuál es nuestra fe. Igual que hizo Pablo, ¿verdad? Pablo hablaba a aquellos que estaban en la iglesia, no los quería echar ni lo querían, simplemente volvía a insistir. Tenemos que tener paciencia y estar preparados para dar testimonio con mansedumbre y humildad. Y acabo con 2 versículos del libro de Job, capítulo 19, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pues hasta aquí. Muchas gracias y que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Amén.